Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Entrevista de RT. En esta oportunidad, esta servidora desde Caracas, Venezuela. Un país, por cierto, muy cercano a Colombia. La mayor producción de cocaína del mundo está asentada allí. Y también somos vecinos bastante cercanos, a unas 5 horas de vuelo, de los Estados Unidos, el país que consume más drogas en todo el planeta Tierra. Para hablar sobre cómo impacta todo esto a esta sociedad venezolana, vamos a estar conversando con el mayor general Richard López Vargas, quien es además Superintendente Nacional Antidrogas. ¿Cómo está? Gracias, Erika. Gracias por tu invitación. Todo excelente. Vamos a comenzar hablando sobre cómo estos flagelos pues dañan a Venezuela, esa introducción que hacíamos al principio, tan cerca de dos vecinos tan problemáticos. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por tu invitación y para nuestra Superintendencia Nacional Antidrogas es motivo de celebrar este tipo de espacios, estas ventanas, estas invitaciones porque representan para nosotros un punto importante en materia de difusión. Es mucho el trabajo, es muchas las actividades que nosotros llevamos a cabo, pero también es importante para nosotros la difusión, de manera que te agradezco esta invitación. Bienvenido. El tema de Estados Unidos, Colombia, uno de los principales productores de droga del mundo, uno de los principales consumidores de droga del mundo, oferta y demanda, como se conoce en el argot antinarcótico. Es un tema histórico y geográfico. Histórico porque son muchos años que nosotros tenemos enfrentando este fenómeno, asegurando nuestra sociedad, y geográfico por nuestra posición, comenzando por el vecino, que nació con nosotros ahí al lado, ¿verdad? Un vecino que tiene esa producción ilícita en incremento anual, y ese mismo incremento y esa misma situación ha originado que Venezuela históricamente haya tenido que mantener políticas públicas, sociales, policiales, de inteligencia, de información, adaptadas a cada uno de estos fenómenos una vez que estos vayan creciendo. El tema de Colombia y Estados Unidos, bueno, ellos también tienen esa cercanía que les permite al productor llevar con mayor facilidad el producto, valga la redundancia, al consumidor. ¿Y cómo se ha visto alguna mejoría de alguna manera con esta presencia de oficiales militares estadounidenses en las bases militares colombianas? ¿Cómo lo ve Venezuela? Sí, cómo lo ve el mundo, ¿no? Venezuela y el mundo, cómo vemos esta ironía de una instalación, de una plataforma militar, una plataforma logística bastante grande, cuantiosa, de muchos movimientos, pero que por lo contrario lo que ha dado en resultados evaluados por las instituciones internacionales es el incremento. O sea, hablamos de 9 bases militares distribuidas transversalmente en el territorio colombiano, desde el norte de Colombia hasta el Cauca, al sur de Colombia. Y estas bases militares están a pocas distancias de los departamentos que tienen todos los cultivos ilícitos y también el sistema de laboratorios para la producción de clorhidrato de cocaína y también de marihuana. ¿Qué pudiéramos haber esperado el mundo y Venezuela de esto? Bueno, que eso tuviera una reducción, caso contrario que no lo es. Anualmente nosotros lo que hemos observado y apreciado de acuerdo a los resultados es un incremento exponencial. Es decir, cada vez que se haya más presencia norteamericana, la producción aumenta. Y es un caso similar al de Afganistán, que más o menos es muy parecido. Una vez que se instalaran Estados Unidos en Afganistán, el crecimiento de producción del opio ya sobrepasa las cantidades y las medidas que la sociedad estaba en expectativa del crecimiento. ¿Y cómo se explica esa paradoja? Bueno, nosotros no vamos a hablar directamente de la producción a la que ellos se refieren, sino si hablamos nosotros de la ironía de que estando una presencia militar, una seguridad, unos supuestos planes en materia de seguridad social y en materia de seguridad propiamente dicha de la ciudadanía, haya un crecimiento. Bueno, y esa respuesta nos lleva un poco a la decisión del presidente Hugo Chávez en el año 2005 de sacar a la DEA de Venezuela. Él alegaba y argumentaba que la producción, o más bien el tránsito a través de Venezuela, aumentaba con la presencia de la DEA aquí. Y también decía que buscaban convertir a la DEA en un brazo armado en contra de su gobierno. Tantos años después,
¿Cómo usted observa esa medida que tomó Chávez en su momento? Sí, una medida para nosotros, una de las medidas más puntuales, precisas, en beneficio de nuestro país, por cuanto quedó en evidencia, estamos hablando del año 2004, quedó en evidencia una vez que se mantuvieran todas las operaciones, pero ya autóctonas, ya con una actividad policial genuina, tropicalizada, venezolana, Soberana. propia, soberana, sin ninguna injerencia extranjera, pero sobre todo con los protocolos de actuación que se venían dando con la DEA. Hablo de que del año 2004 teníamos una incautación anual aproximadamente de 43 toneladas y inmediatamente en el año 2005, una vez que se rompieran relaciones institucionales con la DEA, alcanzamos 77 toneladas, casi el doble. Igualmente se dio con el caso de las detenciones. Nosotros en Venezuela tenemos una matriz, una comprobación de matriz de investigación policial, que no es otra cosa sino que mostrar las evidencias una vez que se hace la investigación. Del principio al fin, no tiene un techo. No hay un techo. El comandante en jefe Nicolás Maduro y la actual ministra del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, mi almirante Carmen Meléndez, hemos trabajado en muchas mesas de reuniones donde establecemos que no es la incautación, es el procedimiento de investigación que se sigue para poder desarticular las estructuras delictivas que se dediquen a ello. Claro. Porque con la incautación no se logra en un 100% acabar con el tráfico. ¿Y en materia de detenciones, entonces, qué se ha logrado? Bueno, también tiene que ver con el caso de la ruptura institucional con la DEA, la separación. Antes tenemos un antes DEA y un post DEA, antes y después de la DEA. Antes de la DEA hablábamos de los 43 toneladas versus las 77, correcto, inmediatamente el año siguiente. Sí. E igualmente las detenciones. No se había hecho una detención hasta ese año de los cabecillas de estas organizaciones delictivas. Yo digo cabecillas y quiero aclararlo porque no le doy el título de líder, no le puedo dar un título de jefe porque realmente para nosotros en nuestro vocabulario eso no existe. Entiendo. Son cabecillas de organizaciones delictivas, son criminales que tienen cierta jerarquía dentro de una organización criminal, pero que sí se mueven o se movían, intentan moverse también a nivel mundial para poder tener todos esos flujos logísticos y el intento de utilizar las rutas aérea, marítima, terrestre. En el caso de Venezuela se practicaron inmediatamente en ese año aproximadamente unos 14, 15 detenciones, pero a la fecha llevamos 161 detenciones de cabecillas que sí manejaban una estructura, cada una entre 40, 50, 28, 30 integrantes, ¿sí?, de flujos logísticos, de legitimación de capitales, del caso del tema de las rutas. Eso es que, bueno, la comprobación de la matriz de investigación que nos lleva a nosotros permanentemente en 1 o 2 años a llevar a la luz pública. Aquí está todo el resultado de una investigación policial con la incautación, pero a su vez con la desarticulación de la organización. Y sin embargo, a Venezuela se le acusa de ser un Estado narcocomplaciente, sobre todo desde Colombia y desde Estados Unidos. Casualmente los mismos países que tienen esta problemática tan fuerte, ¿no? Pero uno de los asuntos que más toma los medios de difusión cuando tiene que hablarse sobre este asunto es justamente la decisión de la DEA de pedir dinero o de ofrecer dinero por los miembros del gobierno venezolano. Yo quisiera que usted nos dijera cómo observa la Superintendencia Nacional Antidrogas esta decisión, de ofrecer dinero por información que lleve a la captura e incluso condena de los miembros del gobierno bolivariano. Bueno, ellos tienen que llegar a ese nivel. Cuando nosotros hablamos de falsos positivos, que es una de las herramientas principales que ellos utilizan, estos falsos positivos cada día los van, digamos, dándole mayor jerarquización. ¿A qué me refiero? Bueno, a tratar de señalar a las máximas autoridades de la revolución, porque es lo que vende más mediáticamente la información a las que ellos están tratando de engañar a la colectividad y a la comunidad internacional. Es una medida de distracción. Es una medida de distracción contra uno de los países que tiene las medidas de materia contra droga más efectivas del mundo. O sea, nosotros estamos hablando de unos márgenes de 70, 60, 80 toneladas anuales con desarticulación de estructuras,
dejamos mucho en evidencia cada vez que se logra una investigación de este tipo bien precisa, bien puntual, bien quirúrgica. Y bueno, hay la necesidad, es una necesidad, entre otras, se ven afectados, se ve afectado el consumidor, se ve afectado el que la produce, pero también se ven afectados ellos desde el punto de vista económico y también tienen un poder mediático internacional que permite que ellos utilicen esas vías para distraer. Es lo que nosotros también en este área llamamos la fachada, ¿no? Son fachadas mediáticas, fachadas publicitarias, haciéndolas ver, tratando de instalarlas en la comunidad internacional, y con eso entonces hay una medida de distracción. Para efectos del mundo, nosotros también tenemos nuestras herramientas de trabajo. ¿Cuáles son? La comprobación de las matrices de investigación. ¿Hay alguna relación entre esa solicitud o esa oferta de dinero por parte de la DEA de los miembros del gobierno venezolano con el sistema político que hay en el país? Es decir, el socialismo bolivariano del siglo XXI que le llamaba Chávez. Sí, bueno, porque se dieron fe precisamente en esta fecha donde nuestras autoridades revolucionarias están a la cabeza de las instituciones, quienes han hecho mayor frente a todos estos fenómenos de injusticia hacia nuestro país, en cada uno de las carteras, de los ministerios que han tenido la responsabilidad de llevarlos adelante. Hacia esas autoridades es que se han señalado estas sanciones. Vamos a hablar también de los números suyos. Usted asumió este organismo en el mes de febrero. Sí. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, llevamos hasta la fecha, estamos superando en un 47% las incautaciones de drogas ilícitas con respecto al año pasado, a esta misma fecha. Sobrepasamos las 13 toneladas y medias al día de hoy de incautaciones a nivel nacional. Es importante señalar que estamos hablando del macrotráfico y del microtráfico también, que es tan importante cuando hablamos del tema transversal, la parte preventiva, la parte de difusión de información, macrotráfico y el microtráfico que también se da. Tenemos una cantidad de unidades desplegadas de la policía, del CICPC, Guardia Nacional, la misma Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y desde aquí, como ente rector, evaluando, haciendo la observación, el monitoreo, principalmente fronterizo, suministrando la información a tiempo, compartiendo esa información con todos los organismos, que hoy día tenemos una muy buena relación interpolicial y ha dado estos excelentes resultados a la fecha. Hablando de esa relación entre cuerpos de seguridad, no podíamos dejar de preguntarle sobre la situación del estado Apure, fronterizo con el estado colombiano. Pues lamentablemente se presentaron unos enfrentamientos allí que derivaron en la muerte de algunos funcionarios efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué fue lo que se consiguió allí? Un poco para explicar desde el punto de vista de Venezuela lo que ha sucedido en las últimas semanas. Sí, es importante señalar que todo lo que es el margen fronterizo con Colombia, no es exclusivamente Apure, hemos tenido inconvenientes de este tipo. Es de acuerdo también a la topografía. De acuerdo a la topografía, entonces los delitos en Colombia intentan una proyección hacia Venezuela. Vale decir, comenzando desde la Guajira colombiana, con las trazas marítimas que de ahí se lanzan para intentar sacar la droga vía marítima, ¿no? Pero por otra parte, el sur del lago, municipios de Sumaría, Semprún, con el tema de los laboratorios, es por la topografía. El tema del Táchira, la permeabilidad que hay entre las fronteras. Entiendo. Y el tema de Apure, que es una de las zonas donde el propio Observatorio de Drogas colombiano señalaba en estos días algo más de 1000 y tantos laboratorios que funcionan en todo ese margen fronterizo del lado colombiano. Son dirigidos, direccionados, y los que lo operan son organizaciones delictivas. Pero al ser ese número tan elevado, se generan una cantidad de conflictos internos, de espacio, de pugnas para el propio tráfico, para la producción, para intentar también apoderarse de algunas de las instituciones que ellos tienen de aquel lado y hacer los negocios. Y toda esa generación de violencia que es interna, pugnas internas, tiene una proyección de inseguridad hacia nuestro país. ¿Ese eco afecta a la sociedad venezolana? Directamente. ¿De qué manera? Quería adelantarte que el tema de la proyección es una de las razones por las que, no por mera casualidad, el Comando Estratégico Operacional colocara el nombre de escudo bolivariano a la operación que se lleva allí, porque es un muro de contención para lo que me preguntaba, para la protección inicial de nuestra población.
del tráfico. Es la proyección de nuestra población, de la sociedad y de la sociedad colombiana. Porque cuando nosotros hablamos de grupo delictivo nos estamos refiriendo a quienes se dedican a ello, pero tanto la población venezolana como la colombiana son las víctimas de todas estas violencias que se generan de esos grupos. Que ellos después traten de identificar como que si fuesen enfrentamientos contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no. Es la proyección, repito, de todos estos males que aquejan el lado fronterizo colombiano que se traducen en todos estos enfrentamientos hacia el lado venezolano. ¿Había drogas en esos campamentos? Sí, en todos esos campamentos se consiguieron drogas, las evidencias las tiene las propias autoridades colombianas, eso no está aquí en Venezuela, pero me refería al caso del Observatorio de Drogas de Colombia que señalaba esa cantidad de laboratorios. Yo me refiero al caso de Apure. Al caso de Apure. Sí, ¿había drogas allí? En los campamentos, sí, perfectamente. ¿Qué más había allí? Droga y también minas. Hay un sistema de minas antipersonales y también unas minas de explosión para impedir el avance de vehículos que se consiguieron ahí. Son de construcción artesanal. A la luz pública salió un documental donde estaban refiriendo cómo era que lo utilizaban, sobre todo mucho con bombonas de gas doméstico, y de hecho esas fueron una de las que le causaron la mayor cantidad de daños a nuestra Fuerza Armada. ¿La superintendencia está trabajando con el resto de autoridades, sí? Sí, hay una vinculación permanente con el Comando Estratégico Operacional, todo lo que son nuestros comisionados que están desplegados a nivel nacional, pero también con la intervinculación interpolicial que tenemos con todas las unidades que tienen materia antidroga en todos los estados y en particular en este caso en el estado Apure. ¿Es posible la coordinación entre las autoridades venezolanas con Colombia para tratar de solventar esa situación? No, hasta ahora no ha habido la posibilidad de una buena coordinación. ¿Por qué? Son instituciones que tienen un silencio operativo y administrativo ante las intenciones que tenemos nosotros también de tratar de llevar la mejor solución de paz en la zona para la sociedad, para la población. No hemos tenido un intercambio de información, no hay alguien interesado lo hemos señalado, lo hemos manifestado en más de una oportunidad y en el mismo margen fronterizo de alguna autoridad colombiana que se presente, que aborde, que intente un intercambio de información para tratar de solucionar el problema. En absoluto no ha habido ninguna Probable intención. que eso tenga que ver también con la decisión del gobierno de Iván Duque de no reconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Precisamente, sí. Una de las razones que nosotros consideramos es esa, no querer establecer comunicación con las autoridades legalmente establecidas en el Estado, pero que para ellos no son las que reconocen. No quería perder la oportunidad tampoco de preguntarle sobre el ámbito de la formación. Para nadie es un secreto que muchos canales venezolanos pretendieron aquí transmitir todos aquellos antivalores de las llamadas narconovelas, Sí. para que tuvieran, no sé, digamos, un impacto acá en la sociedad venezolana. ¿Qué hace la ONA para ese aspecto, el formativo, el de la educación, el de la cultura? Sí, la Superintendencia Nacional Antidroga más lo que hace es un apoyo, un aporte en materia de prevención y en materia de orientación y atención al intento del consumo a nivel nacional. Pero no caló en la ciudadanía, en la sociedad venezolana, por un tema cultural. Generacionalmente en Venezuela, y te lo digo como Superintendencia Nacional Antidroga, que tenemos nuestro observatorio y un monitoreo permanente de toda nuestra población para determinar incluso lo que es el tema del consumo y la prevalencia del consumo de nuestra población. Culturalmente nosotros tenemos una resistencia al consumo de drogas ilícitas. ¿Tienen datos sobre ese asunto? Sí, el 0.2%, de acuerdo al último monitoreo que hiciera la Oficina de Drogas de la ONU, establece que Venezuela alcanza apenas esa cifra en el consumo de drogas. Una cifra que para nosotros es motivo de orgullo, tomando en cuenta en primer lugar lo que te decía del tipo de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestra educación, apoyado con todas las políticas públicas gratuitas de atención
a la población en materia de prevención. Desde el punto de vista educativo, deportivo, hay planes anuales que se llevan con todos los ministerios que tienen que ver con estas materias y nosotros con el despliegue que tenemos a nivel nacional de todos los comisionados, logramos la efectividad de estas actividades. Hay países de la región que están despenalizando poco a poco el consumo y también el intercambio de algunas drogas, como por ejemplo la marihuana. Y en este caso me refiero a México y a Uruguay. De darse el caso aquí el debate en Venezuela, ¿cuál sería la postura de usted como superintendente? Bueno, no, en Venezuela no es motivo de debate el tema de la marihuana, ¿no? De la No cannabis. por ahora. No por ahora. Oficialmente, mejor dicho. No creo y no asumo, y lo digo como venezolano, como superintendente y conociendo también nuestra historia, nuestra idiosincrasia y nuestra visión, lo que futuramente nosotros estamos visionando. Y nuestra posición también ante la Oficina de Drogas y de Crimen de la ONU. Ya Venezuela ha manejado y ha mantenido una posición firme en cuanto al manejo de la marihuana, indiferentemente de que hayan unos países que le estén intentando hacer el uso medicinal, pero Venezuela no entra dentro de los países que va en el debate aportando el uso de la marihuana, por cuanto siempre para nosotros va a ser una droga y estamos en proyección y en protección a la humanidad, a la sociedad. Nosotros vamos siempre propendiendo a la seguridad del ser humano. Y hablar de que pudiéramos de una u otra forma aprobar el uso de la marihuana, en Venezuela eso no está determinado por ahora. Hace unos días se estaba realizando una reunión de la ONU para el asunto de las drogas, ¿no? ¿Cómo ha salido Venezuela en esos informes? ¿Cómo ha salido Colombia? ¿Cómo ha salido Estados Unidos? ¿Alguien los fiscaliza? Bueno, tenemos las 64 sesiones en la ONU en materia de droga. Venezuela es observador, no es país miembro. Estamos precisamente ofreciéndonos a nosotros para que nos permitan ingresar a las elecciones que es en el año 2023 de esta comisión, que es una comisión para nosotros sumamente importante, pero aún siendo observadores que tenemos participación, no hemos dejado ese espacio vacío. Venezuela siempre ha estado interesada en estar allí, junto con todos los demás países, son 52 países en total que participan en estas reuniones. Y sí, hay un respeto hacia nuestro país, tengo que ser responsable en este sentido. Ellos saben cuál es nuestro trabajo, saben cuáles son nuestros resultados. Permanentemente nosotros hacemos llegar nuestros informes, nuestros resultados. No así los demás países que también están allí presentes, que tú lo señalaste. Ellos quedan en evidencia. Obligatoriamente la oficina tiene que emitir su informe anual y en ese informe anual lo que tú y yo acabamos de conversar con respecto al consumo, a la producción, a la demanda que se tiene. Y bueno, sí, es importante que el resto de los países que participan con nosotros allí se percaten anualmente de nuestra participación, de lo que presentamos, de las evidencias, y ahí ese intercambio de información. En esa oficina todos los que están allí presentes han visto cómo Venezuela no ha dejado ese espacio vacío para presentar sus evidencias. Bueno, con esas palabras me quedo. El mayor general Richard López Vargas, Superintendente Nacional Antidrogas, gracias por habernos concedido esta entrevista. Gracias, Erika. Gracias por la invitación. Y bueno, de esta manera nosotros despedimos su programa Entrevista y será hasta una próxima oportunidad.